no recomiendo volar cerca de donde haya... Muy buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. En este vídeo quiero contaros un poco cómo prevenir situaciones de riesgo que se dan a la hora de volar drones y cómo minimizar esos riesgos, ¿vale? Ya sabéis que los drones no son ningún juguete y que hay que tener mucho cuidado a la hora de echarlos al aire porque en cualquier momento nos podemos descuidar y provocar un accidente o algo mucho más grave. Os voy a compartir y vamos a estar hablando de ciertos puntos o ciertas claves que a mí personalmente me ayudaron a que mis actividades con dron fuesen más seguras. Hay muchos tipos de modelos de drones, como sabréis, pero yo los que uso son los que usan la mayoría, los de DJI. Este es el que uso habitualmente, que es un DJI Air 2S, y luego tuve uno principalmente que fue el DJI Mavic Mini, que fue el primero que tuve, de eso hablaremos más adelante. Y lo primero que deberíais de hacer al sacar el dron por primera vez de la caja y echarlo a volar, justo antes de echarlo a volar, tendréis que calibrar lo que es la brújula y el MIU. Estos dos parámetros lo que hacen es ayudar a la estabilización y nivelación del dron en vuelo, con lo cual son súper importantes para que no perdamos el control del dron. ¿Cómo se nivela esto? Pues bueno, ya sabréis muchos que la brújula se nivela haciendo este movimiento con el dron y este movimiento, ¿vale? Todos los pasos os van a ir saliendo en la app cuando le deis a calibrar, y la MIU en este caso es pues con el dron cerrado en una superficie plana, lo vais poniendo en diferentes posiciones, ¿vale? Eso, como os digo, en la aplicación os va saliendo todos los pasos, no hay pérdida. Esto hay que hacerlo cada vez que echemos a volar el dron. Bueno, no es necesario, ¿vale? Solo en ciertos puntos. Por ejemplo, si notamos que el dron tiene un comportamiento extraño, pues sí es recomendable hacerlo cuando la propia aplicación nos lo pida también, o cuando el dron ha viajado en un paquete en distancias muy largas de un sitio a otro, pues también es recomendable, una vez llegados al sitio y al querer echarlo a volar, hacerlo previamente, ¿vale? Como veis, es solo en puntos específicos hacerlo. Hay gente que lo hace siempre, cada vez que lo echa a volar, porque quiere maximizar el nivel de seguridad. También es válido, pero no es necesario. Otro aspecto es, cada vez que queramos ir a una zona a volarlo, es conocer esa zona. Una vez que estemos en la zona delimitada donde queremos volar el dron, pues simplemente nos damos un paseo para inspeccionar la zona, que no haya nada raro, que no haya objetos raros que no veamos desde un principio, para así evitar que colisione el dron, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que aseguremos en cierta forma el área donde vamos a volar. Y esto también lo habréis oído muchas veces, que es el RPO, el retorno al punto de origen. Esto quiere decir que el dron, cuando por ejemplo se esté quedando sin batería, automáticamente nos va a saltar un aviso que podemos aceptar en la aplicación de que el dron vuelva automáticamente al punto de origen, es decir, al punto donde ha alzado el vuelo. Entonces el dron automáticamente subirá, volverá y aterrizará en el punto donde nosotros hayamos despegado el dron. ¿Qué problemas hay con esto? Bueno, pues que no es recomendable despegar el dron en una zona donde por encima tengamos obstáculos. Es decir, si nosotros por ejemplo tenemos del suelo a 6 o 7 metros no hay nada, podemos volar el dron, pero si a partir de esos 7 metros ya tenemos algún obstáculo, ese obstáculo, cuando el dron vuelva con el RPO, se va a posicionar encima de ese obstáculo, con lo cual a la hora de bajar lo que va a hacer es chocarse con ese obstáculo. Es lo que haría, ¿vale? No lo haría por los sensores. Entonces lo que haría es quedarse arriba, intentar bajar, no podría, así hasta que se acabase la batería y cayese. O sea que siempre establecemos el punto de retorno en un sitio despejado, donde no haya tampoco ramas o objetos raros en el suelo, que sea una superficie lo más lisa posible, para que a la hora de que el dron haga el retorno pues sea lo más seguro posible y no haya ningún obstáculo. Uno de los errores muy comunes también que se dan, y yo en mi caso también los he sufrido, es confiarse en exceso. Nosotros cuando echamos a volar el dron creemos que el dron está a cierta distancia respecto a un objeto, un árbol por ejemplo, y cuando nosotros acercamos el dron pensamos que a lo mejor lo va a ladear por delante o por detrás y directamente va hacia el árbol y se lo come. A mí me ha pasado y seguramente que a mucha gente también. Eso es fallo de perspectiva también. Nos falla la perspectiva y pensamos que está a cierta distancia y realmente está a la misma distancia que el obstáculo, con lo cual ante la más mínima duda de la distancia a la que está el dron, probamos a moverlo, pero lo movemos hacia el lado contrario de donde está el objeto, ¿vale? Nunca hacia el objeto, porque no sabemos a qué distancia se encuentra y corremos riesgo de estrellarlo contra él. Otra de las causas que puede llevar a errores a la hora de volarlo son los riesgos climáticos. Por ejemplo, si estamos volando en unas condiciones donde hay vientos fuertes, pues el dron tiene que hacer mucha más fuerza con los motores
para estabilizarse en un mismo sitio. También entran aquí los vuelos con temperaturas extremas, es decir, con temperaturas muy altas o muy bajas. Muy altas en cuestión de calor extremo, pues el dron evidentemente sufre. Lo vamos a sufrir en el consumo de batería, lo vamos a sufrir en pues a lo mejor en limitaciones a la hora de prestaciones que nos da, y también es muy común que salgan pues ciertos errores en la aplicación debido a esas altas temperaturas. Lo mismo pasa con temperaturas de muchísimo frío, de frío extremo, con lo cual hay que tenerlo también en cuenta. Siempre que se pueda es recomendable volar en VLOS, ¿vale? Para quien no lo sepa, está el VLOS y el BVLOS. VLOS es cuando iniciamos una operativa, es decir, echamos a volar el dron y siempre mantenemos el dron en nuestro campo de visión, siempre lo estamos viendo en toda la operativa, en todo el vuelo. Y BVLOS, por el contrario, es cuando el dron lo perdemos de vista en pleno vuelo, es decir, que no lo estamos viendo, simplemente nos podremos guiar por lo que está captando el dron por su cámara, pero no lo estamos viendo como tal, no lo tenemos en campo visual. Es cuando, por ejemplo, pasa detrás de un edificio, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, siempre que podáis hacerlo en VLOS, que el dron siempre esté en vuestro campo de visión, porque así evitáis que tengáis que guiaros únicamente por la cámara, ¿vale? Porque por la cámara podéis guiaros, pero ya perdéis todos los factores que pueden alterar al dron que están alrededor. Con lo cual, siempre que se pueda, VLOS para tenerlo controlado siempre. Y si necesariamente tenéis que pasarlo, por ejemplo, detrás de un edificio, ¿vale? Que ya sería en vuestro caso BVLOS, pues involucráis a otra persona en la operativa y que esa persona se sitúe en un punto en el cual, cuando el dron pase por detrás del edificio y nosotros no lo veamos, que esa persona pueda ver el dron y nos pueda indicar y guiar por dónde va el dron, y que así pues tengamos un control igualmente de dónde se sitúa. Tema de imprevistos, que esto pasa mucho también. Pues con nosotros pensamos que estamos en una zona súper controlada, ya hemos mirado, ya hemos calculado que todo está bien, tal, lo echamos a volar y en cierto momento del vuelo vemos que nos pasa un ciclista, por ejemplo, por debajo. Pues eso es un imprevisto que en un principio no se había contemplado y que es un factor que determina en ese momento el vuelo del dron. Es decir, cuando pasa el ciclista simplemente dejamos el vuelo en estacionario en un punto donde no interfiera al ciclista. Simplemente esperamos a que pase y ya podemos retornarlo o seguir haciendo lo que estábamos haciendo. También puede ser que dé fallos de control. Este, gracias a Dios, no me ha dado fallo. Este me va súper bien, el DJI Air 2S. Pero anteriormente a este, yo tuve el DJI Mavic Mini, el primer mini que sacó DJI. Entonces, este sí que sufrí un poco más con él, porque bueno, fue un poco más para aprender y demás, y aparte me presentaba algún que otro fallo ocasionalmente, de control sobre todo, ¿vale? Que yo le daba al mando y le daba los controles y no reaccionaba, hacía lo que a él le daba la gana. Entonces, me acuerdo una vez que yo estaba intentando controlarlo y el dron empezó a girar de este modo sin ningún tipo de control. Luego menos mal que se volvió a ponerse bien. Es lo que os digo, o sea, puede fallarte o no puede fallarte, pero siempre hay que anteponerse a ello. Por eso se dice que siempre volar en zonas seguras, para que en cuestión de que nos aparezcan estos errores, pues que al menos lo tengamos controlado lo máximo posible. Tema animales, ¿vale? Por mis experiencias no recomiendo volar cerca de donde haya perros, ¿vale? Hay perros que, un mínimo porcentaje que no, pero hay un máximo porcentaje, casi todos, que se ponen nerviosos, ¿vale? Puede ser entendible por el ruido que emiten los drones, ¿vale? Porque ven algo extraño que empieza a moverse de manera muy rápida y empieza a subir y a volar, ¿vale? Se ponen muy nerviosos y empiezan a ladrar al dron, lo ven como una amenaza, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces ya puede suponer un problema con el dueño, etcétera, etcétera. Entonces no recomiendo nunca que lo hagáis con perros. Por muy tranquilitos que los veáis, siempre intentar hacerlo en zonas donde esté despejado de animales. Con otros animales no lo sé, pero con perros, ya os digo yo, mis experiencias al menos no fueron buenas, ¿vale? También cuando estamos en el vuelo arriba del todo, no lo hagáis tampoco donde veáis que hay muchas aves, ¿vale? Porque también hay algunas que se suelen poner bastante nerviosas cuando ven algo volando, porque claro, si de repente ven algo raro que está volando a su alrededor, pues igual lo pueden ver como una amenaza, lo pueden ver como cualquier cosa. Incluso se pueden acercar y tal, y si se acercan, pues esto ya sabéis lo que pasa. Entonces mucho cuidado con eso. En base a mis experiencias, las que he tenido, pues bueno, yo como os digo, tuve un primer dron que fue este, el DJI Mavic Mini, y luego ya pasé, una vez ya
lo controlé mucho más y tal, pues subí un poco de gama y adquirí el DJI Air 2S. Con este yo os digo, ningún problema, o sea, todo genial. Con este, bueno, lo que os digo, ¿no? La verdad que no me fue muy bien, me sirvió más para aprender a controlarlos que otra forma. Me acuerdo una vez que lo llevé a la montaña donde era época de nieve, estaba todo súper nevado y de buenas a primeras pues el dron estaba encima de un árbol y se me fue para abajo sin yo poder controlarlo, sin poder hacer nada. Se me fue para abajo. Bueno, luego lo rescaté, se hizo una pequeña grieta en el cuerpo y la tapa de la batería pues se quedó un poco levantada y la batería pues fuera, también se cayó. Tuve otra también que directamente pues lo estrellé en un poste. Son cosas que me ha pasado con que me ha pasado de todo, porque ya os digo, el control tampoco es que fuese muy bien, pero también fui yo que era un novato y lo quería más para aprender que para otra cosa, para hacer cosas más profesionales, ¿no? En ese caso pues me vino bien. Lo que os recomiendo a la gente que estéis empezando y demás, adquirir un dron de este tipo, ¿vale? Uno pequeño, uno de pequeña gama, ¿vale? Para que os sirva para aprender, os sirva para aprender a controlarlo, para que vayáis cogiendo el manejo de los drones en general, y una vez que tengáis un nivel más superior pues ya pasáis a otro de una gama más grande, ¿vale? Una gama más alta, que ya os va a dar muchas más prestaciones, vais a seguir evolucionando a la hora de trabajar con ellos y demás. Yo es lo que os puedo decir en base a mi experiencia. Bueno, hasta aquí el vídeo. Yo creo que ha quedado bastante claro los puntos claves para mí, yo creo, a la hora de echarlos a volar y minimizar riesgos de que puedan haber errores. Si apoyáis este contenido, de verdad que ayuda muchísimo, y yo por mi parte pues me despido. Gracias por escuchar y un saludo.